Tribunal Constitucional. Audiencia pública de la primera sala del Tribunal Constitucional, Arequipa, 6 de julio de 2012, decidida por el magistrado señor Óscar Urriola Jani e integrada por los magistrados señores Juan Vergara Botelli y Fernando Caín. Buenas tardes, síganse tomar asiento. Se inicia la audiencia, señorita relatora de cuenta de proceso. Señor presidente, señores magistrados, muy buenos días. Causa número 33, expediente 1830-2012, proceso de amparo, seguido por Ana Cecilia Vela Maraza contra la Corporación José R. Lindley S.A. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Hugo Óscar Soto Vitari y por la parte demandada el abogado Germán Rodríguez Larraín Echegopa. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Doctores, muy buenos días. En este caso, en el expediente de la señora Ana Cecilia Vela Maraza, nosotros hemos interpuesto una acción de amparo, básicamente para la reposición de su puesto de trabajo, porque se habría violentado su derecho al trabajo, es lo que se ha inscrito en el escrito de demanda, básicamente por haber sufrido un despido fraudulento. Es así como nosotros se ha desenvuelto todo el proceso. Habría que mencionar de que la señora Ana Cecilia Vela Maraza trabajaba, ex trabajadora de Corporación Lindley, desde el 1 de abril del año 2000 hasta el 31 de agosto del año 2009, desarrollando una única relación laboral con la categoría de analista de remuneraciones en la Corporación Lindley, esto en la planta del equipo. Dentro de esta jefatura, en la jefatura que ella desarrollaba su labor, es la jefatura de recursos humanos, y su jefe inmediata es la señora Sandra Yuliana Guzmán Linares. Ella estaba como analista, como subordinada de esta señora Sandra Guzmán Linares. El problema radica, y nosotros radican en qué. El día 31 de julio del año 2009, la señora Ana Cecilia Vela Maraza tiene un horario de trabajo de 7:45 a 5 de la tarde y 45. Desde ese día 31 de julio laboró hasta las 6:25 de la tarde, 18:25, o sea, media hora después, se quedó después de lo que le correspondía salir. Es ahí donde se generan los problemas. Había contratos de los trabajadores de Corporación Lindley, contratos sujetos a modalidad, que se vencían el 1 y 2 de agosto. La señora Ana Cecilia Vela Maraza, para desarrollar esta labor de renovación de contratos, necesitaba, como era común y constitucional dentro de la empresa, una orden directa de su jefe inmediato, la señora Sandra. Orden que nunca llegó mientras que ella estaba en instalaciones de la empresa. Hubo un correo electrónico a las 4:18 de la tarde, en el cual se le indica a la señora Ana Cecilia Vela Maraza, se le da una relación de 10 empleados a las 4:18. Se le menciona de que debe renovar los contratos solamente de 10 empleados, en una hora. Lo imprime, perfectamente lo trabaja. A las 6:26 recibe otro correo, pero es un correo intranet. Es importante tenerlo presente, que es un correo intranet. A las 6:26, donde le manda una relación de más de 100 trabajadores obreros. En la carta de preaviso de despido se le imputa y se le menciona: señora Ana Cecilia Vela Maraza, usted no ha renovado el contrato de los trabajadores a pesar de que usted tenía la información para hacerlo. Nosotros hemos presentado en el escrito, en el recurso del proceso, hemos presentado la tarjeta de asistencia de la señora de ese día. Ingresó, como es común, a las 7:45 y salió a las 6:25 de la tarde. Un minuto antes de que le llegara el correo en el cual le autorizaba la renovación de los contratos. Un minuto antes. Pero este 6:25 ya marcaba su tarjeta en el control de salida. No es que estaba en su sitio final, marcaba y salía. Y el correo le llega un minuto después de que ella abandona, con otras órdenes distintas a las que les había recibido las 4:18.
Es así que se le envía la carta de preaviso de despido y se le dice, señora, usted tenía la información y a pesar de eso usted no ha renovado los contratos. No es cierto. Primera afirmación, nosotros sostenemos de que el despido fraudulento, el Tribunal Constitucional lo ha desarrollado ampliamente, son 4 supuestos. Se imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios. Se imputa al trabajador una falta no prevista legalmente vulnerando el principio de tipicidad. Y bueno, me pasaré al punto D, se produce la extinción de la razón laboral mediante la fabricación de pruebas. ¿Bajo qué supuesto están estos hechos de la señora Ana Cecilia Vela Maraza? Bajo el supuesto de hechos notoriamente inexistentes y falsos. Se menciona en la carta de despido de que la señora, en la carta de despido se le dice, señor usted Ana Cecilia Vela Maraza, para la renovación de contratos usted no necesitaba autorización de la jefe inmediato. Es así como le dice, en la carta de despido. Pero en la contestación de la demanda, Corporación Linde dice, señora Ana Cecilia Vela Maraza, usted tenía las funciones de renovar los contratos y pedir la autorización o el consentimiento de las jefaturas para renovar de los contratos que deberían, los contratos temporales que deberían ser renovados. Entonces, hay una contradicción. Sí, la señora Ana Cecilia Vela Maraza sí necesitaba autorización, porque ella tenía su carácter de labor de carácter operativo. La decisión la tomaba la jefa inmediata. Y dentro de sus funciones en la contestación se le exige y se le pide de que ella debería tener el consentimiento de las jefaturas para renovar los contratos. De la carta de cargo se menciona de que la señora, de la carta del 10 de agosto, la carta de despido, de la carta de cargos de preaviso de despido, se le menciona que la señora contaba con la información necesaria. Pero, señor abogado, el doctor Fernando Calle le va a hacer una pregunta. Gracias, presidente. Doctor, dígame, ¿esta es la única causal? ¿Sería la única? Porque veo que se dedica solamente a este tema de si estaba autorizado, no cumplió, no vio la carta del intranet. ¿Es la razón por la cual se le despide? Sí, doctor. Dentro de los supuestos del despido fraudulento tenemos 3 supuestos y la única razón sería el despido fraudulento. ¿Qué han dicho el juzgador en primera y segunda instancia? En primera instancia, lo que mencionó el juzgador menciona de que esto se debería ver en la vía ordinaria laboral. En la segunda instancia, el fallo es contradictorio, no sé si lo tendría que desarrollar ahora o me permite hacerlo después. No, dígame un minuto. Bueno, como un poco más de un minuto. Es un fallo completamente especial, no sé. Nosotros no deberíamos estar en el Tribunal Constitucional, deberíamos haber ganado este proceso en la sala civil. ¿Por qué? Los 3 vocales que votan en contra, declaran infundada la demanda, sostienen en primera instancia de que la señora había admitido la función operativa en la renovación de los contratos. Y por tanto, esa función operativa ha sido instituida en la carta de preaviso y por tanto no existe el despido fraudulento ni despido incausado. Así lo menciona. Pero dentro de esos 3 vocales que declaran infundado, tienen un voto singular, dos vocales, el doctor René Cervantes y el doctor Zavala Toya, donde en un desconocimiento, yo entiendo que es así, en un desconocimiento de los nuevos sistemas informáticos, menciona de que la señora Ana Cecilia Vela Maraza debería ser diligente en revisar su correo electrónico, a pesar de que se haya ido de instalaciones de la empresa. ¿Por qué digo por qué es especial? Porque no estamos hablando de un correo electrónico. La señora Ana Cecilia Vela Maraza no se le envió un correo electrónico, se le mandó un mensaje intranet, que yendo a su casa ella no podía verificar. Y eso lo traduce exactamente los 2 vocales, como voto singular, apoyados al que dicen, es abusivo y arbitrario exigirle a la señora Ana Cecilia Vela Maraza de que desarrolle labores sin que se le haya provisto de los contratos. Entonces ya estamos estableciendo de que nunca tuvo conocimiento. Tuvo que llamarse entonces a otros 2 magistrados. Tuvo que llamarse a otros 2 magistrados y los otros 2 magistrados dijeron que sí, efectivamente el despido fraudulento, porque no se le puede combinar a un trabajador que desarrolla funciones fuera del horario ordinario. ¿Qué pasó ahí si ya tenía mayoría? No. O sea, los 2 votos fueron a favor y 3 en contra. Ahora sí entiendo. Gracias, presidente. Continúa, señor. Le vamos a agradecer con atención que está clara la figura, pero le agradeceríamos que concluya. Voy a concluir, doctor.
Respecto al tercer punto, tendríamos que mencionar la falta de tipicidad y la fabricación de pruebas. En el momento de la emisión de la carta de preaviso de despido, se le imputan estas faltas a dos personas, a la jefa de la jefatura, la señora Sandra, y mi patrocinada, la señora Bela Maraza, que era la subordinada. A las dos se les imputa el cargo y se les dice, las dos cometieron este acto homicidio. A las dos. Sin embargo, en la carta de despido solamente se le despide a la señora Ana Cecilia Bela Maraza. ¿Por qué fabricación de pruebas? Porque esta carta de despido obedece a un informe que emitió la señora Sandra, en el cual dice de que yo le comuniqué a la señora Ana Cecilia Bela Maraza mediante dos correos, el de las 4:18 y las 6:26. Pero sorpresivamente, cuando nosotros presentamos la acción de amparos, quien defiende a Corporación Linde y sale como apoderada y representante de Corporación Linde es esa señora que había sido también instruida en la carta de cargos. Ella es la que representaba a Corporación Linde. Quiere decir que ella tenía cierto interés, y así lo vio el doctor Eloy Samayor, que ha habido fabricación de pruebas. Doctores, es evidente de que en el horario ordinario el aborto nunca hubo una orden. Es evidente el despido fraudulento por la inexistencia de la falta, así lo he establecido. Lo he establecido el expediente 189-90 del Tribunal de Trabajo y Comunidades Laborales, que es el antecedente más próximo que tenemos. Dice, no existe incumplimiento de funciones, ya que estas deben estar referidas a la ejecución de las funciones que el trabajador debe cumplir en el centro de labores, y no aquellas que deriven de la actividad particular que éste realice fuera de su jornada de trabajo. No se le puede imputar ningún tipo de falta que no pertenezca a su horario de trabajo. No estamos ante un tema de sobretiempo ni horas extras. Señor abogado, Señor presidente, hemos escuchado. Correa ha contado parte de la historia, pero no toda. Y la pregunta fue muy oportuna, así que voy a partir por ahí. Hubieron hasta este momento 4 resoluciones, 4 pronunciamientos. 2 veces en primera instancia y 2 veces en segunda instancia. Entonces, Correa nos ha contado todo. En primera instancia, la primera vez se declaró improcedente la demanda porque no era la vía idónea. La sala, en segunda instancia, declarándolo y dice, pronúnciese de nuevo y verifique el informe elaborado por la propia demandante, en el que ella señala que de parte de sus funciones era la elaboración y firma de los documentos reportados de trabajo y las manuales de funciones. Es decir, ya de alguna manera la sala está solicitando que se actúen pruebas de oficio. Desde mi punto de vista, si la sala tenía esa inquietud, debió de confirmar la sentencia y declarar el procedente, porque, para mi entender, comprendía de que esto se debía de ver en un proceso de conocimiento. Sin embargo, volvió el expediente a primera instancia y la jueza, luego de actuar las pruebas de oficio, volvió a declarar procedente la demanda. Cuando esto va a segunda instancia, con 2 votos en discordia, se declara infundada la demanda. ¿Por qué? Es obvio, porque se tenía que declarar improcedente porque ya se habían actuado pruebas, y esas pruebas, los magistrados entendieron de que la causa por la cual se despidió a la señora Ana Cecilia Bela era por una falta grave, que después lo que voy a comentar es una falta grave, que prevista en la ley, ¿no? Que existe la tipicidad, esa falta grave tipificada. ¿Y en qué consistió la falta grave? En lo que ha señalado en Correa, pero más allá de discutir, porque no quiero quitarles el valioso tiempo de que si es que fue dentro del horario o no fue dentro del horario, vamos a suponer que no fue, que por esa razón no hubiera sido válido que lo despida. Lo que no nos ha dicho ni Correa es que
el día lunes, todo esto ocurrió el día viernes, lo que han escuchado hasta ahora. El día lunes, la señora Ana Cecilia Belén ingresó a las 8 de la mañana y luego de que ingresó hubieron 2 turnos más. O sea, ella recibió en intranet, el correo, el lunes a las 8 ya entró su correo, conoció del correo y vencían el día sábado, el día domingo, 1 y 2 de agosto, de agosto, de 2009, 14 contratos más. Sin embargo, ella, los 2 turnos posteriores a su ingreso, y ella permitió que ingresaran esos trabajadores, muy probablemente, me imagino, y lo que se sostiene de manera informal, porque ella parecía ser que sospechaba que iba a ser sancionada, probablemente por despido, por su falta de horario. O sea, ella era consciente que había cometido falta de horario. Y dice, ahora no, o sea, hace adrede todavía, maliciosamente, hace que los trabajadores entren a trabajar sin renovar el contrato, de manera que se naturalice el trabajo. Una pregunta. El no cumplimiento de instrucciones que llegan, según la indicación de la defensa de la demandante, fuera del horario de trabajo y con una relación que tenía más de 100 trabajadores, ¿estos trabajadores no llegaron a ser recontratados? No. ¿Eso le generó algún perjuicio a la empresa? Sí, pero ¿O fueron contratados posteriormente? Pero ahí va la explicación. El día viernes, 31 de julio, ¿no? Se le manda este correo. Correcto, no lo recibe. No, pero el día lunes ya lo tiene, ¿no es cierto? Correcto. Y el día lunes. Posteriormente, Sí. ella no cumple con hacer las renovaciones, cosa que está en todas sus funciones. ¿Podría haberlo hecho? Podría, claro, si ella sigue trabajando en la empresa, ella no había sido despedida aún, ni siquiera se le había mandado una carta de preaviso. Es más, ni siquiera se le había comunicado, ni siquiera se le había. ¿Y cuándo se Ya, regularizó bueno, esa contratación? ¿Cuándo se regularizó esa contratación? ¿O no se llegó a No, ya no se pudo, porque al haber entrado los trabajadores sin renovación, automáticamente se naturalizaron los contratos y ya los trabajadores no los quisieron firmar. Y ya la empresa pasan esos, de hecho pasaron a ser trabajadores. Y ese se es le el da tiempo de la terminar. persona a la Sí, porque esos trabajadores, si la empresa al terminar su contrato puede desvincularse. Ahora ya no puede desvincularse. Correcto. Ahora, Le vamos a agradecer que concrete su... sí, voy a comentar. Entonces, señor Marita Juan, después, además, si tenemos una sentencia de segunda instancia en el que tres magistrados señalan que es infundada la demanda, y tenemos 2 magistrados que señalan que es fundada, ¿cómo entonces podemos decir de que esta demanda en todo caso no es improcedente? O sea, ¿cómo podemos decir si hay duda dentro del órgano jurisdiccional? Es decir, hay 2 magistrados que dicen que es fundada y hay 3 que dicen que es infundada. ¿Cómo entonces no podemos dejar de decir de que esto tiene que ir en todo caso a la vía de conocimiento? Sería absurdo entonces. Correcto. Muchas gracias. Algo brevemente, Sí, breve, doctor. Primero, para mencionar que en la carta de preaviso de despido se le imputa a mi patrocinada de que por culpa de esa omisión habían conseguido el contrato indeterminado de 36 trabajadores. Y en la carta de despido se menciona que solamente eran 14 trabajadores. Esa incongruencia, el Tribunal Constitucional ya lo ha hecho saber en el expediente 1112 del año 98, del 21 de enero de 1999, dice que atenta contra el principio de tipicidad, el no establecer en forma concreta cuál es la falta. Perdón, sí, Sí, no. ¿Eso es todo, señor Ramón? sí, correcto. Finalmente, es obvio que el proceso de despido es un proceso. Uno envía la carta de preaviso, presenta el descargo y entonces, luego, la empresa decide si sanciona o no sanciona y cuál es la gravedad de la sanción. Y si es que la persona, en este caso la demandante, en su descargo, en su defensa, demuestra que no fue culpa de ella o por el mismo motivo que ha estado defendiendo señor abogado, es decir, la empresa consideró que está bien, finalmente, como fue otorgadas esas instrucciones fuera del horario, pues no podía despedirla por ello, pero sí por los 14, cuando ella ya había recibido las instrucciones.
Y eso es el proceso, precisamente de eso se trata el proceso de despido. Doctor, no presenta la carta de permiso y después ve cuál es la sanción que te da y si se da. Vista la causa, al voto. Causa número 2, expediente 1294-2012, proceso de habeas corpus, seguido por Oscar Enrique Arenas Chacón, a favor de Julio R. Guillén Oporto y otros, contra el fiscal de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay, Moviendo y otros. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Juan Carlos Martínez Chura. Señor abogado, puede hacer usted la palabra. Respecto a, bueno, el proceso de respecto a acción de amparo que interpone un trabajador en contra de la entidad prestadora de servicios de saneamiento tal S.A. Señor magistrado, vamos a ser breves en nuestra posición, teniendo en cuenta que también tengo una audiencia en la sala 2, y esencialmente señalarles de que la sala civil transitoria de Tacna ha declarado, ha revocado una excepción de incompetencia que había planteado la EPS. En primera instancia, la jueza de primera instancia lo declara improcedente, la excepción de incompetencia, y la sala civil revoca esa resolución y declara fundada la excepción y por concluido el proceso. Señor, perdón, mira, vamos a hacer una precisión. La señorita relatora ha leído la causa 1294, que está referida a la acción que sigue el señor Oscar Enrique Arenas Chacón. No, es el expediente 12, el expediente es el 16-27-2012. Usted me dijo que iba a exponer primero por la audiencia en la sala 2. ¿La causa número 16? Sí, 16-27-2012. En la número 8, señorita relatora. Ya, usted no tiene que informar entonces la causa. Es la causa, me digo que es la causa número 8, la 16-17-2012, seguida por Jimmy Yuri Silva Charaja contra la entidad prestadora de servicios de saneamiento Tacna S.A. EPS Tacna S.A. Correcto. Puede ser uso de la palabra. Gracias. Ya entramos a lo que ya había puesto en un inicio. Tenemos que agregar la sala civil transitoria, envía nuestro recurso de apelación de la primera instancia de la resolución que da la jueza, declara, revoca esa resolución y da por concluido el proceso. En consecuencia, como eso fue una apelación diferida, declaró nulo lo actuado y también declaró nula la sentencia que había expedido la jueza de primera instancia por el motivo de la incompetencia. Ahora, yendo al proceso en sí, señor magistrado, si nosotros apreciamos la demanda del señor Jimmy Silva, señala en la primera parte de su demanda que ha trabajado 9 años, 1 mes y 21 días, y con fecha de ingreso 23 de agosto del 2001 y fecha de cese 16 de febrero del 2011. Pero lo que no señala aquí es de que no ha sido en forma continua, ¿no? O sea, que el señor Jimmy Silva sale de la empresa el año 2006, no hace una demanda de acción de amparo, digamos hay un lapso de que no trabaja en la empresa, y el momento que retorna a la entidad, retorna con un cargo de confianza. Eso es lo que no manifiesta en su demanda. Retorna a un cargo de confianza conforme lo registramos con la resolución de experiencia general 054-2007 del 5 de febrero de 2007, donde se le designa al demandante Jimmy Silva Charaja como jefe de la División de Distribución y Recolección de la Gerencia de Operaciones de la EPS, cargo considerado de confianza. Ese es el cargo que ha desarrollado el señor Jimmy Silva del 5 de febrero de 2007 hasta el 31 de enero de 2011. Ese es el cargo de confianza que ha desarrollado este señor. Sin embargo, no lo expone en su demanda, quizás adrede para confundir al juzgado, pero lo cierto, señor magistrado, es que si nosotros contamos desde el 31 de enero del 2011, donde ya le retiran la confianza de jefe de distribución y asume un puesto de experto en control de fugas, según lo que dice también la demanda en mérito a un concurso interno, al haber pasado el 16 de febrero del 2011 es que se le cesa a ese señor. O sea, ni siquiera ha desarrollado 3 meses esa labor de experto en control de fugas, con lo que dice que se vencería el periodo de febrero. Ha desarrollado, como lo acredito con estos documentos, que
voy a presentar también en el expediente, que ha desarrollado un cargo de confianza. ¿No? También menciona en su demanda que ha ganado su derecho a mérito en un concurso interno, señores. Ese concurso interno, señores, lo inician con fecha 14 de septiembre de 2010. Mediante una resolución de gerencia general 493-2010-300, firmada por el ex gerente general. Señores, hacen este concurso interno cuando ya iba a finalizar la gestión municipal del año 2007 al 2010. Ya estaba a puertas de las elecciones municipales y regionales. Por eso es que de eso se entera el fiscal de prevención de delito, levanta un acta indicando de que no pueden hacer un concurso ya prácticamente terminando la gestión a puertas de las elecciones, ¿no? Eso es lo que le indica el fiscal de prevención del delito, y sin embargo el gerente general exactamente de ese entonces lo que hace es dejar sin efecto un concurso público que iba a desarrollarse en la EPS para cargos de confianza. Peor todavía, o sea, ¿qué habían hecho antes de ello? Habían variado el CAP indicando de que esos cargos de confianza que son de jefaturas y conforme al artículo 43 del Decreto Supremo 003/97-TR son cargos de confianza, sin embargo vulneran ello y dicen, no, ya no son cargos de confianza y pasan a cargo de carrera. ¿Para qué? Para beneficiarnos en el concurso público. Ahora, gracias a la intervención del fiscal de prevención del delito, dejan sin efecto ese concurso público para cargos de confianza, pero sin embargo, en una resolución, en la misma resolución, luego de la visita del fiscal de prevención del delito, dicen, pero se mantiene el concurso interno de méritos. Señor abogado, las dos resoluciones, en primera y segunda instancia, vienen con improcedencia o impugnada. En primera instancia, declararon improcedente la excepción de incompetencia y declararon fundada la demanda en sentencia en primera instancia. Hemos apelado y la Sala Superior revoca la resolución de incompetencia, da por concluido el proceso porque fue apelación diferida y también dice que es nula la sentencia, ¿no? Esa fue la sentencia de vista, la sentencia de segunda instancia. Y señores magistrados, Y por eso viene el agravio constitucional. por eso viene la agravio constitucional. Correcto. Le vamos a agradecer que concluya su Sí, concluimos, señores magistrados, en lo siguiente. Ese concurso interno lo llevan a cabo ya cuando ya se sabía que el entonces alcalde de esa gestión ya había perdido las elecciones. Hacen todo esto a última hora, ¿no? Por eso es que hay denuncia penal, hay una investigación de por y por eso también es que la sala civil, no solo en este proceso, en 23 procesos de este tema del concurso, es que ha dicho que no ha podido amparar algo que es irregular. Y por eso está diciendo de que ahí se tiene que aplicar también el artículo 5º, inciso 2 del Código Procesal Constitucional, que señala que, habiendo vías igualmente satisfactorias, pueden recurrir. Ahora, ¿cuál es la vía igualmente satisfactoria? Justamente, ¿no? En una etapa probatoria, discutir si ese concurso interno fue legal o ilegal. Pero eso se hace en un proceso con etapa probatoria. Eso es lo que nosotros reclamamos. Y eso es lo que, digamos, no quiere entender la parte demandante, pero es, a nuestro entender, lo justo y lo que hemos explicado también en el transcurso. Y ahora en el expediente de los documentos, y vamos a presentar también estos documentos donde desarrollaba cargo de confianza el demandante. Y para causa al voto. Causa número 44. Expediente 2025-2012, proceso de amparo. Seguido por Porfirio Armando Silva Albieto contra la Municipalidad Distrital de Ite, Jorge Basadre, Tacna. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Wilfredo Vargas Cancino. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Muy agradecido. Efectivamente, como se ha dado lectura, viene mediante recurso de agravio constitucional la sentencia revista aprobada por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna, mediante la cual, reformando la sentencia de primer grado, la declara improcedente, la demanda de amparo promovida por el señor Porfirio Armando Silva Arbieto en contra de la Municipalidad Distrital de Ite, Tacna. Concretamente, ¿no? Se trata básicamente de un despido incausado, que lo hemos focalizado en base a los fundamentos 7 al 20 de la sentencia del Tribunal Constitucional, la 0206/2005, en la que de manera pues, clara
En esta línea delimitan los tipos o modalidades de despidos, los cuales podrían ser sujetos los trabajadores y como consecuencia de ello los trabajadores podrían iniciar sus demandas de reposición o en su defecto pues tramitar el cobro de su indemnización por despido arbitrario. En este caso el demandante optó por la elección de la reposición laboral. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en los hechos laborales? El demandante ha trabajado en la municipalidad de Ciudad de Ica, reitero que es un distrito de la provincia departamental de Tacna, en el cargo de chofer de maquinaria de la unidad de equipo mecánico. Ese es el cargo que ha ocupado, ha laborado por más de 6 años, 11 meses y 29 días en su récord laboral, y estuvo, pues, a nuestro entender, y eso lo hemos denunciado en la demanda, contratado de manera indebida, por no decir fraudulenta, en un régimen laboral que no le corresponde. Ese es el tema medular. Entonces, la pregunta sería, ¿no? Bueno, ¿cuál ha sido en todo caso la denuncia postulada de Gautos? El demandante, en lugar de haber sido contratado como obrero sujeto al régimen laboral de la actividad privada, a la luz del artículo 37 de la ley 27972, la ley orgánica de municipalidades, ¿no? Fue contratado como un empleado y en algunos periodos como personal sujeto al régimen especial de construcción civil. Entonces, ¿qué hemos denunciado? Obviamente hemos denunciado la indebida contratación de este trabajador durante el periodo de la relación laboral, ¿no? Hemos obtenido sentencia estimatoria del primer grado en la cual el juez que tenía a cargo de este proceso nos dio la razón bajo el argumento de que la municipalidad demandada no había contratado correctamente al trabajador y como no se había contratado bajo el régimen laboral de la actividad privada, entonces el despido fue incausado o arbitrario porque a la fecha del despido el trabajador no tenía contrato de trabajo sujeto al régimen laboral de la actividad privada. Entonces, ocurre que en la sala civil, al revisar la apelación formulada por la municipalidad, a nuestro entender, indebidamente declara, bueno, revoca la sentencia reformándola la legal y procedente, aplicando la misma sentencia vinculante de la 0206, indicando de que el demandante debió de seguir la vía del proceso contencioso administrativo, pero guiándose en los documentos, o sea, en las boletas de pago de remuneraciones. ¿Qué es lo que aparece en la boleta de pago de remuneraciones? Dice empleado, en la parte inferior de la boleta dice unidad de equipo mecánico, ¿no? Entonces, la pregunta es obvia, pues un chofer de maquinaria de una unidad de equipo mecánico no puede ser un empleado, porque un empleado, para ser empleado y para ser contratado en el régimen laboral de la actividad pública, tiene que realizar labores de naturaleza administrativa. El demandante ha demostrado durante toda la secuela del proceso que ha sido un obrero que ha trabajado como chofer de maquinaria en la unidad de equipo mecánico. Entonces, ese es en todo caso el tema o la ratio que hemos discutido en la sentencia de vista, y nosotros lo que estamos solicitando es que el tribunal aplique el principio de legalidad. El artículo 37 del segundo párrafo de la ley 27.972 claro de señalar de que los obreros que trabajan en las municipalidades deben ser contratados bajo el régimen laboral de la actividad privada. Y un dato relevante para esto es verificar cuándo ingresó el trabajador. Ingresó el 1 de enero de 2004, cuando ya estaba en vigencia la actual ley orgánica de municipalidades, donde delimita y determina cuál es el régimen laboral de los trabajadores. Y el tribunal se ha pronunciado en otros casos. No es un caso nuevo. En ese sentido, en el expediente hemos acopiado la sentencia del Tribunal Constitucional, el expediente 04287-2010, del 13 de mayo de 2011, es una sentencia reciente, que la hemos presentado en la sala, pero lamentablemente, y hago pues la observación al tribunal, ¿no? Para que en la sentencia también se sea muy enfático en que los magistrados que sustancien procesos constitucionales, ¿no? Deben de aplicar pues, la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Y más aún, deben respetar la ley. En este caso no se ha respetado la sentencia. Solo pedimos que se revoque la sentencia y se declare fundada. Y para causa a voto. Causa número 3, expediente 1342-2012, proceso de amparo, seguido por Robert Guaco Menéndez, representado por Luis Giancarlo Torrelanda González, contra la Autoridad Autónoma de Majes, Autodema y otros. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante, el abogado Claudio Basolo Villalta.
Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Gracias. Señor presidente, señores magistrados. Mi patrocinado, el señor Robert Guaco Menéndez, es propietario de una finca rústica denominada Pájaro Bobo, ubicada en el distrito de Quilca, de la provincia de Camaná, del departamento de Arequipa. Esta finca la adquirió en el año de 1956 por escritura pública de compra-venta de su anterior propietario, Jacinto Pastor Larrea, y la inscribió en el registro público en el año de 1956. Nótese la fecha de la compra-venta, que es muy importante. Posteriormente, señor, haciendo una breve reseña de los hechos, el 21 de agosto de 1970 se crea el proyecto MAGES por el decreto ley 18.375. Esta ley solamente crea el proyecto, pero no le otorga tierras, no le adjudica tierras al proyecto. Posteriormente, el 8 de julio de 1980, mediante resolución suprema 183, se reservó durante el plazo de 10 años a favor del Organismo de Desarrollo de Arequipa 471.576 hectáreas, señalando en su artículo segundo que se respetarán de terrenos seriazos, ¿no? Que se respetarán los derechos posesorios anteriores a la dación de esta norma. Y eso es lo que no se ha cumplido. Posteriormente se crea la Autoridad Autónoma de MAGES y luego, en el año 83, 31 de diciembre, en la Ley del Presupuesto Público para el ejercicio de 1984, se incorpora una norma subrepticiamente en el artículo 134 que, lejos de todo lo que es la competencia de la ley de presupuesto público, adjudica en propiedad a la Autoridad Autónoma de MAGES las áreas reservadas por la Resolución Suprema 183, vale decir, las 471.576 hectáreas. Y dice el artículo pertinente que el solo mérito de esa norma, el registro público por ese solo mérito debe inscribir a nombre de Autodema esa área descrita en esta resolución, cosa que se ha cumplido. El Autodema inscribió estas 471.000 hectáreas que comprenden el predio de mi patrocinado Robert Guaco Menéndez, porque está incluido dentro de 471.000 hectáreas, y abrió obviamente una nueva partida registrada. Perdón, para seguir el hilo, ya estaba inscrito el derecho de propiedad de su defendido. Desde el año 56. Correcto. Continúe, Y el señor. anterior propietario lo tenía inscrito de 1904. Estamos hablando de 108 años de inscripción registrada. ¿Cuántas hectáreas comprendía en la propiedad del primigenio propietario? es grande. Que se transfirieron a su Sí. actual defendido. Es grande, señor presidente, son 49.000 hectáreas. 49.000 hectáreas, de las 400 y tantas. Está totalmente superpuesto Por las la 400 y tantas Así veces. es, totalmente. Continúe, señor abogado. Gracias. El hecho que motiva esta demanda es que el 4 de diciembre de 2008, Autodema publica en el Diario de la República un comunicado oficial informando que realizará el saneamiento físico legal del inmueble de su propiedad y con ello procederá a cerrar y cancelar la partida registral de mi patrocinado, por el predio del patrocinado. Ello motivó a que se formulara una oposición en la vía administrativa ante Autodema, invocando evidentemente el derecho de propiedad, cosa que no fue atendida por Autodema porque respondió con un oficio, el oficio 52 que obra en autos, diciendo de que de acuerdo al decreto supremo 130, que es el que dicta normas reglamentarias para el saneamiento físico, legal y contable de las entidades del Estado, de las propiedades de las entidades del Estado, esta norma no le autoriza a Autodema a admitir una oposición. Esa fue la respuesta de Autodema. Señor abogado, respecto a esta supuesta vulneración del derecho de propiedad, usted acaba de decirme que han hecho uso del derecho de oposición a este saneamiento que comunicó Autodema.
Además de esta, digamos, o de este recurso administrativo que ha sido denegado, ¿ustedes han iniciado en la vía ordinaria algún proceso tendiente a garantizar el derecho de propiedad, distinto a esta acción extraordinaria y urgente que es el amparo? No, señor, consideramos que la acción apropiada es la acción de amparo y lo voy a explicar por qué. Correcto, eso quisiera que nos explique. Sí, es que ocurre que la norma que invoca Autodema, que es el decreto Supremo 130, que hacía referencia, establece un procedimiento de oposición, pero un procedimiento de oposición judicial. Y esta oposición judicial se da una vez inscrita preventivamente el derecho del Estado sobre los inmuebles que está peticionando. Y dentro de este decreto supremo, las inscripciones que puede realizar están reguladas en el artículo 7º. Puntual y taxativamente señala cuáles son las inscripciones que puede hacer el Estado o las entidades del Estado, como por ejemplo inscripción de primera de dominio, puede ser inscripción de declaratoria de fábrica, y así unas rectificaciones diarias, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros sabemos que en materia de derecho público, señor presidente, señores magistrados, los funcionarios del Estado no pueden hacer lo que no está prohibido por la ley, solamente pueden hacer aquello que les está permitido por la ley. El principio de legalidad rige la actuación de la administración pública y este decreto supremo no le autoriza a solicitar cancelaciones ni siquiera cierre de partidas registrales. Por eso fue la oposición directa al mismo presidente de Autodema. Y es por eso que han acudido a la vía urgente del amparo. Así es, señor. Entonces, retomando el tema del amparo, ¿por qué tiene importancia esto que he expresado respecto al decreto supremo? Porque la sala de la Corte Superior de Arequipa revocó la sentencia de primera instancia que declaró fundada nuestra demanda de amparo en aplicación de este decreto supremo, diciendo que no habíamos hecho uso de la oposición a que se refiere el artículo 8º ante el Poder Judicial y que teníamos una vía igualmente satisfactoria para resolver la controversia, cosa que es totalmente falsa, por lo que les estoy diciendo, en el sentido de que no habiendo autorización para que el Estado pida una cancelación y un cierre de partida, no se inscribió absolutamente nada en registro. Por lo tanto, no estando inscrito, no nos corría el plazo de 30 días en que señala la norma para formular la oposición judicial. Si nosotros recurríamos al Poder Judicial al amparo de esta norma, la demanda hubiera sido desestimada liminarmente, señor presidente. Señor abogado, otra pregunta importante. ¿Quién está en posesión de estas 40 y tantas hectáreas que corresponden a su definido? Son terrenos seriazos. Estamos en posesión. Lo que pasa es que tampoco. Actualmente Autodema no ha desarrollado ningún proyecto de obligación. No, ninguno, señor. Ninguno. Son tierras abiertas. Más bien al borde de la carretera ha puesto muretes con letreros que dicen propiedad de la Autoridad Autónoma de Majes. Correcto. Es lo único que es Autodema. Bien. Y ha propiciado una pequeña invasión en un sector que justamente, sabiendo que existe esta acción, este proceso de amparo, ha convocado a subasta pública para la próxima semana, señor, aquí en Arequipa, 57 lotes prácticamente de uso urbano, pegados a la pista, a la carretera Panamericana Sur, ¿no? ¿A convocar subasta? Aquí está la convocatoria de subasta pública. Hemos presentado esto con un escrito el 27 de junio en Lima. Debe estar en autos. Esto no hace más que acreditar la arbitrariedad con que procede Autodema y que pretende a todas luces arrasar y apropiarse de la propiedad El privada. derecho, digamos, la violación constitucional que ustedes han invocado a este amparo en concreto es Violación al derecho a la propiedad, artículo 70 de la Constitución y artículo 125 de la Constitución de 1979, vigente en la época en que se dio la norma de la ley del presupuesto público de 1984 que le adjudicó Autodema a esta área, incluyendo el terreno de propiedad de solicitaron algunas medidas cautelares en un proceso. No, señor, no se han solicitado. Correcto. Esperamos que vamos a quisiera completar, señor, algo muy importante Concluye. respecto de sentencias anteriores de este mismo Tribunal Constitucional que con muy elevado criterio
ha resuelto casos similares, como por ejemplo el caso Aspíllaga Anderson Hermanos S.A., expediente 5614-2007, ocurrido en el norte, en el proyecto especial Chiquitepec y Saña. Lo conoce perfectamente, señor. Hayan establecido ustedes reglas claras de cuándo se viola el derecho de propiedad, cuando se hace un acto expropiatorio sin ley, cuando se hace un acto expropiatorio sin justiprecio, y que ello consiste realmente en un acto confiscatorio inconstitucional. Luego viene la sentencia de Agrícola Cerro Prieto, que modificó a la primera sentencia del caso Aspíllaga y que estableció dos reglas claras también, que son soluciones que la judicatura ordinaria debe tener en cuenta para resolver este tipo de controversias. La primera es si el acto de confiscación producido, digamos, si el Estado... Señora Boa, conocemos a las resoluciones estas. Claro, una es que si el Estado mantiene la propiedad y si no la mantiene, porque la transfirió un tercero, ¿no? Se protege la adquisición del tercero adquiriente de buena fe y se obliga al Estado a expropiar y pagar el justiprecio. En nuestro caso no ha habido transferencia a tercero de buena fe, no ha habido transferencia a ningún tercero. Va a haber el próximo fin de semana una subasta de parte del predio, que no es una parte muy importante, pero es una parte del predio. No, fíjense, no han venido los abogados del gobierno, saben a lo que se expone. Vamos a agradecer que concluya la defensa. Y estamos en posesión, por eso nosotros queremos mantener esa posesión, queremos mantener la propiedad y queremos que se declare la inconstitucionalidad de la norma que le adjudicó esta área al problema sin respetar la propiedad privada, y se inaplique esta norma y se cancele la inscripción registral en la parte que corresponde a la superposición del área de la propiedad de la finca Pájaro Bobo. Finalmente, un último detalle es la última sentencia, que por supuesto la deben recordar con mayor precisión, de San Fernando Pachacamac, Reuche, de fecha del 13 de diciembre último, en la que además de recoger estas precisiones hechas en las dos sentencias anteriores, se agrega algo muy importante, señor, que es que se establece que en estos casos no hay prescripción, porque considera el tribunal con muy elevado criterio, como repito, de que la agresión, la vulneración es continuada, en vista de que se priva al propietario del uso y el goce de su propiedad permanentemente. Por esas consideraciones, señor presidente, señor magistrado, solicitamos que, al igual que lo ha resuelto el juez de primera instancia, que es una magnífica sentencia motivada en derecho constitucional y en precedentes de este mismo tribunal, se declare fundada la acción de amparo y se ordene la cancelación de la inscripción de autodema en la parte pertinente a la finca Pájaro Bobo. Lista la causa al voto. Causa número 26. Expediente 1747-2012, proceso de cumplimiento. Seguido por Marco Antonio Valderrama Sea contra el Gobierno Regional de Puno. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante, el abogado Ariel Valderrama Sea. Señor abogado, puede tener la palabra. Miembros de la Autoridad Sala, muy buenas tardes. El tiempo entiende que termina de guía en 5 minutos, permítame ponerlo del carril claro. Mi defendido ha sido beneficiario por la ley 27.803, que faculta a los trabajadores despedidos irregularmente en el gobierno anterior, mejor dicho, el gobierno de Fujimori, para que puedan optar por la reincorporación o un pago y dos alternativas. Mi defendido ha optado por la reposición al centro de trabajo. Pero ¿qué sucede? Él, siendo un profesional competente, egresado de una institución superior, llámese universidad, lo repusieron en el cargo de artesano cuando el cargo que venía ostentando al momento de suceso fue de capacitador. Entonces, entiendo que es una manera de utilización para que él no pueda regresar a trabajar. Entonces, por el estado de necesidad y la obligación de tener una vida digna para él y su familia, él aceptó el cargo de artesano. Existe una sentencia anterior ante el tribunal, ante la Corte Superior de Puno, y que el Tribunal Constitucional resolvió en el horario constitucional improcedente porque mi defendido no había firmado la carta de requerimiento.
estos señores vienen hace 7 años, vienen ventilando este proceso. Lo que estoy pidiendo que a mi defendido se lo reponga en el cargo o otro similar al que venía desempeñando al momento de usted ser irregular. Señores, ustedes declararon esto, pero en ningún momento se pronunciaron si era la vía idónea o era improcedente la demanda respecto al presente proceso. En primera instancia, el juzgado de la Corte Superior de Puno emite una resolución diciendo que es improcedente porque no es la vía idónea. Apelo la resolución y en segunda instancia la sala superior, incurriendo a la tutela constitucional efectiva en el principio de congruencia de la resolución de señales, no se pronuncia sobre el fallo de primera instancia, sino se pronuncia sobre manifestando que el artículo 70 del Código Procesal Constitucional prescribe que a los 60 días de producido el agravio prescribe la acción. Señores, ustedes en sendas sentencias de obligatorio cumplimiento por todas las instancias a nivel nacional han declarado o han dispuesto que el plazo prescriptorio no cobre a partir de cuando empiece el agravio. Y esto más, teniendo en consideración que es un agravio continuo. Entonces, ustedes han resuelto diciendo que el plazo se computa a partir de la denegatoria o requerimiento a la administración pública para el cumplimiento de la acción de cumplimiento. Señores, lo que yo vengo es a pedir justicia de mí defendido, porque no puede violarse la dignidad del trabajador de la persona. Es una profesional competente, lo pongan como artesano y lo manden a la frontera a trabajar cuando su puesto habitual era la ciudad del pueblo. Por esas consideraciones, solicito a ustedes que se revoque la apelada y se declare u ordene que se aplica la demanda para de repente seguir con el proceso. Muchas gracias. Algo. Causa número 27. Expediente 1748-2012, proceso de amparo, seguido por Mayra Enriqueta Bayona Ampuero contra el juez del segundo juzgado civil del Cusco y otro. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Jorge Edison Guzmán Aparicio por filigranas peruanas. Señor abogado, puede ser la palabra. Sí, señor presidente, señores vocales, voy a asumir la defensa de la Asociación Filigranas Peruanas. La Asociación Filigranas Peruanas es una asociación de carácter cultural que tiene por objeto recuperar, difundir el arte en sus diferentes manifestaciones, en forma de canto, de danza, de teatro, etc. Como una referencia, señor presidente, la Asociación Filigranas Peruanas durante varios años consecutivos ha escenificado la ceremonia inca de Intibaine en la explanada de San Salvador de la ciudad del Cusco. Con ese objeto, la asociación ha buscado un terreno adecuado para el funcionamiento de su asociación y se ha enterado que en una calle que se llama Avenida Anda de la ciudad del Cusco había un terreno que reunía las condiciones. Se entrevista con quien desea ser la propietaria, la señora Mayra Bayona, y con ella concierta la compra-venta de este inmueble. Quedan en un monto de $25,000. Sin embargo, el inmueble todavía no estaba saneado y ella se compromete a sanearlo un tiempo prudencial. Para ese efecto, mientras tanto, se celebra un contrato de arrendamiento. Vencido el plazo, la señora manifiesta que no ha hecho absolutamente ningún trámite para el saneamiento y que además lo puede vender porque el precio se ha triplicado, lo que frustra la compra de este terreno. Sin embargo, se respeta el contrato de arrendamiento y que continúa. A su fenecimiento, la señora inicia un proceso de desalojo, pero no que inicia contra las filigranas peruanas que ella está ocupando el terreno, sino únicamente contra la persona natural del presidente, el señor Leonardo Arana. La asociación, que había visto cruzadas sus expectativas de comprar el terreno, ya había comenzado a construir, y de hecho ha construido, ha hecho edificaciones, ha hecho la introducción de cosas en el inmueble, de manera que, digamos, plantea a su vez una demanda de pago de mejoras. En este proceso de pago de mejoras es donde se dicta la resolución en materia de este amparo. La señora es adecuadamente, oportunamente notificada con la decisión y un proceso de pago de mejoras, y la señora
no se opone, no impugna, perdón, se opone, plantea oposición contra esta medida cautelar y antes de que el juzgado siquiera resolviese esta oposición, la señora paralelamente plantea esta demanda en materia de autos, la demanda de amparo. Entonces, el juzgado en primera instancia, con todas razones, declara improcedente porque no se había planteado contra una resolución firme. Apelada la decisión esta, la Sala Constitucional y Social de la Ciudad de Cusco confirma la decisión y es contra esta resolución contra la que se ha planteado el presente. ¿De qué manera se habría vulnerado sus derechos constitucionalmente protegidos? ¿Cuál sería la... señor presidente, yo asumo la defensa de la Asociación Boliviana Peruanas, la señora Mayra Bayona, cuando plantea el recurso de algo constitucional, ella no explica en este proceso. Vulneración del debido proceso, eso es lo que dice, indebida motivación. Eso es lo que dice que se está impidiendo, ¿no es cierto?, la ejecución del proceso de desalojo. Sin embargo, en este proceso, señor presidente, señores magistrados, no está en discusión ese aspecto. No está en discusión. Claro, usted viene por la demandada. No, yo vengo, claro, por la demandada filial. Claro. Sí, O sea, que no ha interpuesto la acción de amparo. Es la señora Mayra Bayona Cuero. Aduciendo de que se ha vulnerado Su derecho, seguramente, ¿no? el proceso, pero en este proceso, reitero, no está en discusión el fondo del asunto, solamente estaría en discusión si es que la demanda de amparo cumplía los requisitos de procedibilidad, vale decir, si se había planteado contra una resolución firme. En su caso, si es que ella consideraba que se había vulnerado su derecho con esta medida cautelar, debía haber agotado la instancia correspondiente en el proceso ordinario, lo que no lo ha hecho. Correcto, está claro, señor abogado. Y se toma en cuenta y se confirma la resolución de la 2013. Y la causa al voto. Causa número 35. Expediente 1904-2012, proceso de cumplimiento, seguido por Huberto Enrique Almonte Borja, contra el intendente de la aduana de Oriente. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada, el abogado Javier Raúl Valdivia Villanueva. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Señores doctores, en representación del Procurador de la Nacional, debemos manifestar respecto a la presente causa, el Poder Judicial la ha desestimado considerando de que aquí se trata de cuestionar, o sea, el único objeto de ella es cuestionar actos administrativos y que incluso aquí se determina fehacientemente que no cumple el requisito de un mandato cierto y claro que esté dirigido a favor del interesado. Brevemente, diciendo sobre este caso, se trata de que un vehículo que está fabricado y usado proveniente de los mercados de Canadá y Estados Unidos llega a Matará y Mollendo. Entonces la aduana tiene las funciones, de acuerdo a su ley general de aduana, decreto legislativo 1053, artículo 10 y artículos 164 y 165, de hacer control y usar potestad aduanera y verificar durante la llegada de esta mercancía, que es un vehículo Volvo del año 2007, determinar si no está dentro de las mercancías prohibidas, porque un vehículo usado que exceda 80.000 kilómetros es mercancía prohibida. Resulta que el odómetro de este vehículo registraba 77.745. Y ahí viene la discusión, ¿son millas o son kilómetros? Se ha hecho las consultas a Volvo, la agencia de Volvo, representante del equipo, y dice que ese modelo, ese vehículo, está en millas. Consecuentemente, al hacer la conversión, estamos hablando de 125.115.01 kilómetros. Consecuentemente, excede los 80.000, es mercancía prohibida. Entonces, acá se viene a alegar y dice no, se afecta el debido procedimiento, debido a que las verificadoras que tienen que hacer, que es un tercero que verifica, ellos deben hacer ese reconocimiento, ellos tienen que determinar esto. Entonces, pero estamos viendo que hay normas que exigen a la aduana hacer y actuar, hacer control. Y son en cada caso los procedimientos de impugnación de los actos aduaneros que vendría a ser la ley. Así es. ¿Correcto? Y no se ha usado. Sí, se ha habido, y le voy a hacer referencia, señor doctor. Brevemente, la resolución 145 tiene una serie, pero es 355, que es mencionada por la Sala Civil, del 13 de julio de 2011, la importadora, que es la importadora CIP SAG,
que es la que está figurando, como la que estaba trayendo el vehículo importando, pide el levantamiento de la inmovilización, porque se hizo una inmovilización inmediatamente al determinarse, los aduaneros determinan pues, que esto sería lo más, ni siquiera mercancía prohibida. Entonces, emite una resolución en virtud de esa solicitud de levantamiento de la inmovilización, y en la cual declara improcedente y que en todo caso, transcurrido 30 días, habría que procederse pues, al rebate si no va a caer en abandono legal. Consecuentemente, aparece recién el señor Almonte, que es el que está interponiendo el presente proceso, en la cual presenta una serie de documentos y una queja. Esta queja va al Tribunal Fiscal, el cual emite la resolución del Tribunal Fiscal 15-155-A-2011 del 8 de septiembre de 2011, en la cual dice que a toda esta documentación eso se le dé un trámite solamente de reclamación. Ese trámite ha dado lugar, consecuentemente, a una resolución de intendencias, también por esta aduana de Mollendo, que es la 167-2012 de junio de este año, en la cual se declara improcedente el recurso de reclamación. Se ha hecho un peritaje, incluso con peritos de verificadoras, donde han determinado que eso son medidas. ¿Esa reclamación aduanera ha concluido? Está pendiente, según me informaron anoche, que estaba yo viajando y me llegó la información. O sea, que existe... puede ser apelable. Entonces, no se ha agotado la vía... Todavía no, correcto. En materia de... Sí, el magistrado Fernando Calle le va a hacer una pregunta. Con mayor de los gustos. O sea, no, muy breve, por curiosidad, el origen del carro, la fabricación es Canadá. Canadá, pobre. Está en sueco, pero lo fabrican los hacen para el mercado americano, para el mercado canadiense y americano. Gracias. Y la propia agencia sucursal de Volvo de Arequipa ha emitido la documentación diciendo que ese modelo es el mío. La causa al voto. Causa número 65, expediente 2292-2012, proceso de Data, seguido por Rosamelia y Azunari Vargas contra la Caja Nuestra Gente antes Caja Sur. Señor presidente, solicita informe sobre hechos la demandante, la señora Rosamelia y Azunari Vargas. Señor, pase usted por aquí y le vamos a rogar que se ciña estrictamente a los hechos y de manera muy breve, sin leer ningún documento, porque en todo caso el documento lo puede usted presentar por mesa de mano. Simplemente los hechos y qué consiste la vulneración. Sobre la demandante, señora, refírase solamente a los hechos que ha ocurrido y por qué ha ocurrido usted ahí. Yo soy jubilada del Ministerio de Salud. Correcto. Y los bancos iban siempre a las instituciones a prestarnos servicios para que nos hiciéramos préstamos. Lo cual yo me hice un préstamo y después de eso era por 2 años que ellos imponen y ponen, ¿no? Entonces, me hicieron un descuento doble en un solo mes. Y viendo yo, ¿no?, mi magnitud de que no se tenía que descontar al siguiente mes, yo, como soy dueña de mi dinero, de jubilación, presenté un escrito a mi institución diciendo que ya no se me descontara. Y ahí proseguí porque era descuento por planilla, no era para que yo vaya y pague allá. Total que ha surgido todo esto y yo soy vicedeudora de esa caja, lo cual no es así. O sea, era por 9, 24 meses y yo quería cobrarme, pues ya hicieron un descuento en un solo mes, desde el 11 de noviembre, el 12 de diciembre hicieron el otro descuento ya dentro de mi trabajo. Entonces a lo que voy yo... ¿Se habían completado todas las cuotas ya? Todo está pagado, ahí mi expediente... Lo que usted está pidiendo, señora, para apoyarla en esta expresión de los hechos, lo que usted está pidiendo a través de este habeas data es información. No, lo que estoy pidiendo es que se me ejecute, que se llama mi petición de que yo no soy deudora. No, por eso, pues, que usted a través de este habeas data está pidiendo información que está en poder de la caja, ¿no es cierto? Así es. Y no le han querido atender esa información. No, Lo que usted está pidiendo es una constancia de cancelación. De cancelación. A pesar que ahí todo eso también se ha logrado, mi abogado que está presente también se encuentra. Si usted lo ve, está muy clarito todo en el expediente con mis papeles originales. Ya, ahora, la caja, ¿por qué se ha negado la constancia de cancelación? ¿Porque hay un saldo deudor?
Para él eso es un causa. Ya, correcto. Entonces, vamos a revisar bien su caso, señora. Vamos a revisar bien su caso. Más que nada porque Está claro. Se ha pedido información, una constancia de cancelación y la caja de aviso no le podemos dar porque usted está todavía debiendo. Esos son los hechos. eso es todo. Correcto, señora. Vamos a revisar su Quisiera expediente. que sea pronto. Bien, señora. Le agradezco su atención. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Vista la causa al voto. Señor presidente, debo contar a usted que las demás causas programadas para el día de hoy no hay informes orales porque no se han apersonado para realizarlo, habiéndolo solicitado, porque no